Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía. Mi nombre es Diego Tancampiano. Ha llegado el calor, ¿sí? A Andalucía. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro seminario de Tierra Santa, tres grandes religiones, parte... ¿Esta es la parte 3? 4. Hay un error ahí. Espera, mira. Esto es mejor decirlo y corregirlo, ¿sí? Le damos aquí a guardar y ya estamos en la parte 4. A ver. Ahora sí. Muy bien, parte 4. Recuerden que estamos llevando estas actividades de tres textos que para mí son maravillosos. Uno es Religiones, ¿sí? Que ya no está como Religiones porque ya ese texto se fue atomizando en otros libros más grandes, como Tierra Santa, ¿sí? Y como Biblia, que es el último, y ese Biblia sí lo pueden encontrar ustedes en formato de papel y también lo pueden comprar en ebook, ¿sí? Entonces ahí estos tres textos de Rubén Cedeño van a encontrar todo sobre lo que estamos hablando. Vamos a repasar un poquito rápidamente. Tierra Santa, recuerden lo que era. Era un territorio que es más allá de Israel o de Palestina. Es un territorio que abarca Jordania, Egipto, el Líbano, Siria, por supuesto Israel y Palestina. Y es considerada santa esta tierra porque aquí las tres grandes religiones que derivan de Abraham, judaísmo, cristianismo e islam, tienen su nacimiento y tienen su principal foco de acción. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Sí. Entonces aquí poníamos el mapa, esto es un repaso de los talleres anteriores, que teníamos toda la zona de Tierra Santa. Y ahora vamos a hablar un poquito de las religiones, porque ya esto lo hablamos en el taller pasado. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de religiones, el concepto de religión es religar? Pero esa religarnos no es solamente unirnos a todos, a todas las personas, sino unirnos con nosotros mismos. Ese era el concepto de una religión. Entonces cuando nosotros poníamos esta frase que a mí me encanta: quienes comprendieron la enseñanza de los grandes maestros se iluminaron, y aquellos que no la entendieron fundaron religiones, ¿sí? Fundaron divisiones dentro de la enseñanza. Ahora yo me pregunto, ¿y eso está mal? No, no está mal. ¿Por qué? Fíjense, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere leer? Vamos. Ningún verdadero maestro ha fundado nunca ninguna religión. Por eso sería crear una nueva división, y todo verdadero maestro sabe que el ser universal, o Dios, o como quiera llamarse, es un todo único e indivisible. Muy bien. Los maestros no han venido a la tierra. ¿Qué maestros? Krishna, el Buda, Jesús, Moisés, con la intención de crear una nueva religión. Eso no quiere decir que la humanidad que estaba en ese momento en la tierra haya dicho, che, pero esto es algo diferente, y le haya puesto otro nombre. ¿Sí? Eso es independiente a lo que la intención de dar una enseñanza tiene. Por eso da igual cómo le digamos a las cosas, pero de alguna forma hay que decirle, porque vivimos en un mundo donde las palabras son necesarias. ¿Quién quiere leer el segundo punto? ¿Alguien? Sí, vamos, Monse. La enseñanza que todo ser humano necesita para evolucionar siempre ha sido la misma, pero se ha expresado de manera diferente según la época histórica. Muy bien. Nosotros ahora hemos tenido, antes de empezar la actividad, que Malú nos ha regalado una visión de Emmett Fox, que lo que hace es dar una enseñanza cristiana a través de la Biblia, pero ella ha hecho un análisis a través de la psicología, porque es psicóloga. ¿Se entiende? Entonces, ¿y la enseñanza es diferente? No. Lo que sucede es que cada uno la entiende de una manera diferente, y ahí llegamos al tercer punto. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima? Ahí está. Vamos, Nati. Las cosas no son el nombre que se les pone. Eso es una creación humana. Pero si vivimos en un mundo mental, tendremos que llevarla de alguna manera. ¿Sí? Las cosas no son el nombre que tienen. Porque esto es agua, pero en Inglaterra es water. ¿Sí? Y esto es ordenador, y en otro idioma se llamará de otra manera. Porque a las cosas hay que ponerles un nombre.
Pero no en base a ese nombre hay que generar divisiones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estudiando la enseñanza que hay detrás de toda la enseñanza. Entonces no es importante si le llamas metafísica, si le llamas enseñanza, pero de alguna manera le tienes que llamar. ¿Cómo ponemos un aviso? Bueno, metafísica, que fue una palabra que popularizó Emmett Fox, pero le podemos decir enseñanza, le podemos decir, ¿qué más le podemos decir? Talleres, le podemos decir cursos, da igual cómo lo nombremos, de alguna manera hay que nombrarlo, ¿sí? Muy bien, entonces estas tres grandes religiones, decíamos, son monoteístas y conocidas porque derivan de Abraham, ¿se acuerdan? Sí. De este señor que es Abraham, una imagen generada por inteligencia artificial, y recuerden, Abraham, vamos a hacerlo rápidamente. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac, rápido, Esaú y Jacob. Jacob, que se lo rebautizó Israel, tuvo las 12 tribus de Israel, que están todas ahí, ¿sí? Y estas 12 tribus de Israel de Leví. Surgió Moisés, Josué no es hijo de Moisés, pero fue el que lo sucedió en el cargo, Saúl, David, Salomón sí es hijo de David, y de David, del estirpe de David surge Jesús, porque Jesús era descendiente de la tribu de Judá y era descendiente directo a través de José, su padre, del rey David. ¿Lo tenemos claro? Entonces aquí tenemos las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Está claro, no? Sí. ¿De dónde vienen las tres? Esto es el repaso de los talleres anteriores. Entonces hoy nos vamos a meter de lleno con el judaísmo, ¿sí? La primer gran religión. ¿Por qué decimos la primer gran religión? Por una cuestión cronológica, ¿sí? Hoy en día no es la religión que tiene más adeptos, porque hoy en día el cristianismo tiene más adeptos, seguido muy de cerca por el islam, ¿sí? En la última estadística, y el judaísmo viene bastante... Uy, a ver si vuelve. A ver si vuelve la imagen. Ya. Ahí está. Y el judaísmo, como le decía, está bastante por detrás. Entonces, judaísmo, religión, tradición y cultura del pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo pone, la más antigua de las religiones. Ante el asedio de los babilonios, alguien que quiera leer, a ver quién se anima. Ahí María del Mar, que había levantado la mano. Dale. Ante el asedio de los babilonios, el rey David y su pueblo se refugian en el monte Sión y resisten. Aquí se fundan las bases para el nacimiento del judaísmo. Muy bien. Si ustedes se recuerdan, las 12 tribus de Israel, cuando volvieron del cautiverio en Egipto, se dividieron por determinados conflictos y en el norte, en la región de Samaria, se pusieron todos los que se autollamaron israelitas, y en la región de Judea quedaron la tribu de Judá y la tribu de Leví, que en realidad no era una tribu porque eran los sacerdotes. Y entonces ellos se establecieron en el monte Sión y resistieron a las invasiones de los babilonios, ¿sí? Adelante. Entonces Salomón construye el primer templo de Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo. Entonces tenemos que entender que de alguna manera ellos pasan a ser judíos siendo hebreos, porque las 12 tribus de Israel eran hebreos. ¿Y ellos cómo nace el judaísmo? De una de esas 12 tribus, que fue justamente la tribu de Judá que resistió, ¿sí? Seguimos. Diego, Sí, dime. y Salomón, que era hijo de David, Sí, pero Jesucristo es de la estirpe de David. Sí. Ya con mucha diferencia de... bueno, y Salomón también. Amén. Eran descendientes, porque se considera que el rey David fue el primero que, por así decirlo, instauró esto, ser de la tribu de Judá, por así decirlo, ¿sí? Entonces es el representante, se dice que es el primer rey como tal que unifica a todos, ¿sí? Dentro de esa tribu de Judá. Entonces por eso todos derivan de él. Y los Hasidim, que ya vamos a ver, ¿cómo se llaman? Hasidim. Son los judíos ultra ortodoxos que se visten completamente de negro y tienen que cumplir, no se lo pierdan, 613 preceptos diarios. Fíjense todas las tareas que tienen.
Y pues, nos saltamos un renglón que dice que se considera judío a todo aquel que ha nacido de madre judía. Y también al que cumple con la enseñanza de la Torá. ¿Qué es la Torá? Hoy nos vamos a enterar. Pero ¿por dónde hay que empezar? Siempre hay que empezar por Dios. ¿Sí? ¿Y por qué Adonai? ¿Por qué Adonai? ¿Alguien quiere leer? ¿Quién se anima a leer? A ver. Ahí está, vamos. Adonai es un término hebreo que significa mi Señor, utilizado en la tradición judía para referirse a Dios. Muy bien. Adonai quiere decir Dios o mi Señor. ¿Quién más? Bien, ¿quién más? A ver. ¿Quién quiere seguir con el segundo punto? Dale, Pedro. Derivado de Adón, Señor, se convirtió en la sustitución litúrgica del nombre impronunciable Yahvé o Jehová, Sí, traduciéndose. traduciéndose comúnmente como Señor. Muy bien. Se convirtió. ¿Por qué empezaron a utilizar el nombre Adonai si ellos ya conocían el nombre de Dios? Porque era impronunciable. Ya vamos a ver por qué ese nombre era impronunciable, ¿no? Porque cuando tú no puedes decir algo, ¿por qué es? Porque es malo. No necesariamente. Porque te sientes Muy pequeño. muy pequeño para nombrarlo, ¿no? Ya vamos a ver de dónde viene eso. Y es importante porque uno dice, pero si ya conocían el nombre de Dios, ¿por qué Adonai? Tercero, ¿quién se anima por aquí ahora? Ahí está, vamos Rosa. El pueblo irrespetó el nombre de Dios, dedicándose a adorar ídolos, y por ello se sintieron indignos de pronunciar su verdadero nombre. ¿Lo entienden? Cuando Moisés baja y les dice, miren, este es el nombre de Dios, ¿ellos en qué estaban? Con la ídola. En otra. Entonces Moisés dijo, yo le voy a dar un nombre tan sagrado a esta gente. Porque tenemos que analizar esto más adelante, que ahora lo vamos a analizar. Si nosotros utilizamos un nombre tan poderoso como es el nombre de Dios, que no es un Dios que está por allí, sino que está dentro de nosotros, todo lo que digamos después de ese nombre se va a cumplir. Entonces, si la gente es ignorante y dice el nombre de Dios y después dice cosas negativas, ¿qué les va a pasar? Le van a venir cosas negativas. Entonces, es un acto de piedad, no de castigo. ¿Sí? Seguimos. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés por primera vez, surge la idea de que Dios es una energía que habita en todas las cosas. ¿Eso lo tienen claro? Eso es lo que se conoce como una presencia extrínseca. Está en todos lados, pero también está en nosotros mismos y por lo tanto es una presencia intrínseca. O sea, que esa energía que es Dios está en una montaña, porque yo no estoy pegado a la montaña, pero también está dentro mío. O sea, es una energía extrínseca e intrínseca. Y por eso, fíjense, vamos a repetirlo todos. Yo soy el que yo soy, el ser en primera persona y en tiempo presente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fíjense, aquí está Moisés, ¿se acuerdan? ¿Esto fue dónde? En el monte Sinaí, que ya lo vamos a ver. Entonces, esto se titula Moisés y el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, claro, lo puso en un apuro, porque dijo Dios, si le digo Pepe, todas las mujeres se me vienen en contra. Y si le digo Mariquita, todos los hombres, entonces, ¿qué le digo? Entonces, por eso dicen que, en broma, Moisés fue el primero que puso en aprieto a Dios. Dios habrá dicho, y este preguntándome a mí quién soy. Y entonces, ¿qué le respondió? Yo soy lo que yo soy. Este es mi nombre por siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Pero si tú dices el nombre de Dios, yo soy, ¿qué estás diciendo? Yo soy. Que tú eres Dios. Entonces, cuando Dios le revela su verdadero nombre a Moisés, ¿qué le está diciendo? Que Él es también está dentro tuyo. Porque por eso el nombre de Dios es yo soy. Entonces, cuando tú dices yo soy, ¿qué tiene que venir después? Yo soy bueno, yo soy poderoso, yo puedo, yo soy... Porque eso es lo que se te va a cumplir. Entonces la gente que estaba por ahí adorando al vellocino dorado, distraído, estaba usando el nombre de Dios en vano. Pero eso no era un pecado, sencillamente era un error. ¿Sí? Estaban utilizando el decreto de una forma negativa, que son cuando las personas hablan de cosas negativas. ¿Sí? Y tú le dices, ¿y cómo estás? Y les cuesta decir, estoy bien. Y me voy a convencer de que estoy bien. Y voy a trabajar para estar bien. Les cuesta decir eso.
Entonces, ese nombre de Dios, eso pasó aquí, ¿lo ven? Esa es la península del Sinaí, ahí hay, eso que ven abajo es un monasterio, que es el monasterio de St. Catherine, y esa es la zarza ardiendo donde Dios se le presentó a Moisés. Por supuesto que ese es un tatara nieto del árbol original que lo han ido plantando y replantando, ¿sí? Y entonces, fíjense, de aquí es donde surge el tetragramatón. ¿Qué quiere decir tetragramatón? Tetra 4 y grama o gramos letra, ¿sí? Por eso caligrafía, de ahí viene. El tetragramatón son esas letras que tienen ahí, que está clarísimo lo que dice. Ahí dice, ¿cómo se lee? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Como se lee el hebreo, como se lee el árabe. Hasta en eso son iguales, ¿sí? Entonces, esto es, miren, Yod, G, Vav, G. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, yo soy el que soy. Y por eso Yod es la primera letra del alfabeto hebreo, donde surgen todas las otras letras. Porque Dios, de mi ser, de mi reconocimiento que yo soy Dios, surge todo lo otro. Si yo reconozco que soy Dios y puedo, voy a crear mi mundo de acuerdo a eso. Si no me lo creo y utilizo ese nombre, y en vez de decir yo puedo, digo yo no puedo, también voy a crear eso. Por eso Yod es la primera letra. Y vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Me voy a morder la lengua y voy a decir. Yo soy el que yo soy. Ahora, si nosotros utilizamos las iniciales, son, el tetragramatón es Yod, G, Vav, G, y si utilizamos las iniciales son I, H, V y H. ¿Lo ven? Durante muchísimos años, el nombre de Dios, como era impronunciable, porque estaban yendo en contra de ese nombre de Dios o lo estaban mal utilizando, lo escribían con esas iniciales. Pero después dijo alguien, bueno, miren, vamos a dejarnos de historia, y le pusieron vocales. Y de ahí surgió Jehová, y otros le pusieron otras vocales, y de ahí surgió Yahvé. ¿Están entendiendo? Entonces, ese nombre que era impronunciable, que era sagrado, Yod, G, Vav, G, cuando Moisés se lo da al pueblo de Israel, ellos nombraron a Dios como Yahvé o Jehová. Pero aún así ellos se sentían indignos de nombrar a ese Dios. Y por eso surgió el nombre de Adonai. Entonces, esto quiere decir sencillamente yo soy. ¿Lo están entendiendo? Yod, G, Vav, G es lo mismo que decir yo soy lo que yo soy. Dios está dentro mío también. Que es lo que dicen los hindúes como Om. Y los tibetanos Om, Mani, Padme, Hum. Fíjense que todas las religiones llaman a Dios de la misma manera. Y cuando tú hablas de yo soy, que es el ser en primera persona, es que yo soy ahora, en el momento presente. No es yo seré ni yo fui. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Fíjense qué interesante. Yo soy Dios. El primer paso para hacer una mejor versión de nosotros mismos es responsabilizarnos de lo que manifestamos. No dejes de poner excusas en lo que pasa afuera. Ah, que el trabajo, que mi primo. No, yo soy. Tienes que responsabilizarte y darte cuenta de que si la vida se ordena, es porque tú estás ordenado. Y si la vida no se ordena, ¿por qué es? Porque yo soy. Tienes que responsabilizarte que dentro de ti está todo. A no ser que tú quieras seguirle dando poder, como hacía ese pueblo que Moisés tenía que llevar por el desierto, a cosas externas. ¿Sí? Entonces, no hay un Dios separado de nosotros al que culpar de lo malo que nos sucede. Porque todos somos Dios. Todos tenemos a Dios adentro. Vamos a ver, vamos a hacer ese decreto todos juntos. ¿Lo quieren hacer? Sí. Vamos. Yo soy Dios y expreso mi poder, sabiduría y amor, de acuerdo a la conciencia que tengo de ello. Cuando tú dices, bueno, yo ya voy a ver si puedo, estás dejando entrever que puede ser que no puedas. Que puede ser que
el universo o la vida obre de una manera diferente a la que tú estás comandando. No sé si se entiende lo que digo. Como que vemos que hay una separación entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les pasa cuando ustedes empiezan a trabajar con lo que hay adentro? Y empiezan a ordenar lo que hay adentro. ¿Qué pasa con lo que hay afuera? Cambia todo. ¿Sigue igual? No. Cambia, ¿verdad? Cambia mucho. ¿Y por qué no podemos sostener esa conciencia todo el tiempo? Porque no te lo crees. Cuando te lo crees ves que funciona, pero después vuelves a las antiguas dudas. Y por eso necesitan una protección. ¿Qué es esto? El Magen David. ¿Ustedes saben lo que es esto? Sí. Sí lo saben. Sí. Miren, la estrella de David. ¿Quieres leer, Gabriel? Sí. La estrella de David en hebreo, Magen David, Sí. pronunciación Magen David, quiere decir escudo de David y es uno de los símbolos principales del judaísmo, junto a la menorá o candelabro de 7 brazos. Muy bien. Esa estrella de David, en realidad, ¿cómo se llama la estrella? Magen No, David. no es una estrella, es un escudo. ¿Por qué? ¿Y qué hace un escudo? Te protege. Fíjense el judaísmo, que se las trae. Vamos a seguir. ¿Quién quiere leer por allá atrás? Sí, vamos. Se le atribuye al rey David, pero en realidad es un símbolo que representa la unión de Dios con el hombre mediante el pacto de Adonai con Abraham. Muy bien. Esto antecede a David, pero ¿qué hace David? Lo retoma. ¿Sí? Porque esto viene con Abraham. Y ahora ustedes lo van a entender. Unan todo lo que nosotros estamos hablando. El yo soy, el Yod-He Vau-He, ese Dios que está afuera, pero que se mete dentro mío. Moisés, en el momento que lo conecta a esos dos principios, Dios, pero Dios dentro mío, y se lo da al pueblo, ¿sí? ¿Quién es descendiente de este proceso? David. David lo toma y dice, pero ¿cuál es la idea o cuál es el pacto más grande que ha habido entre estas dos energías? Dice Abraham. Y toma este concepto, que es la estrella de David. Es la unión de dos principios espirituales centrales para el judaísmo. Y para todo el mundo. El cielo, que ellos llaman Olam Habá, que es el mundo venidero. ¿Por qué el mundo venidero? Fíjense qué gracioso, no es el mundo venidero. Yo soy ya en el cielo. Yo no quiero pensar como que eso es algo que va a venir. Ya está aquí, ¿se entiende? Porque si es yo soy, no es el mundo venidero, es el mundo real. Entonces, ellos le dicen el mundo venidero. ¿Por qué? Porque cuando tú lo decretas, eso en teoría tiene que manifestar. Pero yo quiero pensar que ya está aquí. Porque si es yo soy, y si la metafísica es ahora, yo tengo que decir, el cielo ya está aquí. Ahora, yo tengo que tener la conciencia para vivir en ese cielo. No sé si se entiende. Porque si no es como algo que yo estoy esperando que en algún momento venga. Y en realidad el nombre de Dios es yo soy, es ahora. Ese cielo venidero es un extremo. Y el otro extremo es el Hakodesh, que es la tierra prometida. Si el cielo es la parte espiritual, ¿qué será la tierra? La parte material, tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, el gatito que tienes, tus familiares, la planta, tu trabajo, todo eso es la tierra prometida. Pero no como la tienes, sino armónica y perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿alguien que quiera leer más? Ahí está, vamos, Víctor. La estrella o escudo de David se fundamenta en la idea de que solo estaremos a salvo si activamos nuestro ser. Vamos. La presencia de Dios dentro nuestro es la más grande protección. Cuando tú estás conectado con tu ser, cuando tú estás haciendo tus decretos, cuando tú estás estudiando, cuando tú estás observando, como decía Malú, cómo están tus emociones, como vimos en el taller del sábado de Wizard. Cuando tú estás en meditación, meditas sobre tus emociones, meditas sobre tus objetivos, estás en contacto con esa vibración. Y es cuando todo te sale perfecto. Y es la única protección, ¿sí? Por eso David le dice que es un escudo, el escudo de David, no solo la estrella de David. Y fíjense, si nosotros estamos hablando del ser y la otra polaridad que dijimos que es la tierra, nosotros ahí tenemos dos triángulos que representan esas dos polaridades.
Uno es el Olam Jabá, que es el cielo, que es por así decirlo la parte espiritual, o en la lámina de la presencia del yo soy, es la presencia yo soy o el ser, y el otro polo es nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese cielo y la tierra, que es Eretz Hakodesh en hebreo, que es nuestra parte material, ¿qué sucede? Que llega un momento donde esos dos se unen. Y donde se unen es en el hombre consciente. Y eso es lo que se conoce como Yisrael. El hombre consciente de que es un ser poderoso y que puede salir adelante de todas sus circunstancias. Por eso es un escudo y por eso es un símbolo tan potente. Porque eso está dentro tuyo. Y si nosotros unimos esto con lo que Dios le dijo a Moisés, entenderemos que el único camino para poder vivir felices y plenos es estar todo el tiempo en esa conciencia, de que yo soy el que decido. Olvídate del clima, olvídate de lo que dice la televisión, olvídate de lo que te dice el vecino, tú decides ser Israel. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. No sé qué les parece, porque los veo así como mudos. Sí. Me parece que es un símbolo y porque no tiene que ser un símbolo. Esto tú lo tienes que ver y tienes que en tu mente despertar esa actitud, ¿sí? Que es darte cuenta de que dentro tuyo está la unión de todo lo material y todo lo espiritual. ¿Lo tenemos claro? Sí. Vamos a seguir. De aquí están los Hasidim. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes son los Hasidim? Del hebreo Yazid o piadoso, son los judíos ultra ortodoxos que viven en comunidades que son muy cerradas, ¿sí? Yo los he frecuentado porque tú puedes hablar con ellos y todo eso, ¿sí? A lo mejor no te van a invitar a su casa, ni te vas a poder casar con un judío ultraortodoxo si no eres una judía ultraortodoxa, pero ellos son muy abiertos y son súper simpáticos. Y fíjense lo que dice: viven en comunidades cerradas, manteniendo una vestimenta tradicional negra, porque significa la negación, con sombreros, barbas largas y el peot. ¿Cómo se llama? Peot, que son esas patillas largas. Tirabuzón. ¿Y por qué tienen todo eso? Sí, con tirabuzón. Y fíjense que están ahí, son súper simpáticos. Miren, porque en la Torá dice: no cortarás los extremos de tus sienes, ni la base de la barbilla. Entonces por eso se dejan la barba y se dejan los buques. En realidad la Torá lo que quiere decir es que no limites tu mente y no limites el poder de tu verbo. Pero ellos, como son ultraortodoxos, lo toman de una forma literal. Y de ahí vienen los bucles, porque no se cortan el pelo de ahí, y no se cortan la barba. ¿Sí? Es una representación. Y fíjense que eso que un padre le está atando a su hijo en el brazo es el tefilín. ¿Qué es el tefilín? Fíjense, miren, la Torá. Llevarás la Torá entre ceja y ceja y actuarás de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué llevan entre ceja y ceja? Llevan una cajita donde hay una parte escrita de la Torá. Y tú lo ves en los aviones con su cintita y con la Torá. ¿Pero eso lo llevan siempre o solo en la ceremonia? No, lo llevan casi todo el día. Y fíjense que el brazo, esto uno dice, uy, pero qué exagerado. A mí me parece maravilloso. Porque si esto te sirve para recordar que tú tienes que tener las 7 leyes universales aquí, y tienes que tener los 7 aspectos de Dios aquí, y tienes que tener tus acciones aquí, es maravilloso. Ahora, ¿necesitamos ponernos eso en el brazo y ponernos eso aquí? No, ¿verdad? Bueno, ellos lo hacen como una ceremonia, pero lo que recuerda es eso. Qué bien nos vendría tener todo el día la enseñanza entre ceja y ceja, ¿sí? Se los digo porque mucha gente los califica y dice, uy, qué exagerado. Señores, algo de razón hay en eso. Es un símbolo, pero algo de razón hay en eso. Entonces fíjense lo que dice ahí abajo. ¿Quién lo quiere leer? Ahí está, vamos. Representan la dedicación de la mente y las acciones a los preceptos divinos contenidos en la Torá. Eso es lo que simboliza, que tú tienes la enseñanza todo el día en tu mente y tienes la enseñanza en todas tus acciones. ¿Sí? Fíjense qué interesante.
¿Vamos a hacer un decreto? ¿Quieren? Sí. Vamos a hacer ese compromiso, pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y vamos a decir, me comprometo conmigo mismo a honrar al ser que yo soy, cuidando su presencia dentro de mí. Me ocuparé de no limitar mis pensamientos, mis pensamientos constructivos, ni minimizar el poder de mi ego. Tendré la enseñanza de los 7 aspectos del ser entre ceja y ceja, y me comportaré acorde a los 7 principios universales. Así lo haré. No es necesario que nosotros nos pongamos la cajita, que se llama ¿cómo? Tefilín. No es necesario que nos pongamos el tefilín. Yo me acuerdo que una de las veces que fui, conseguimos un tefilín, ¿sí? De eso. Es importante que nos demos cuenta de que esto es algo simbólico, pero que nosotros lo tenemos que hacer todos los días, que es comprometerte contigo mismo. No comprometerte con una persona, ni con un grupo, ni con una religión, ni con un partido político. Comprometerte contigo mismo. Y ellos están comprometidos con eso, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar ahora a que dentro del judaísmo hay Biblia. ¿Ustedes lo sabían? No. Porque la mayoría de ustedes aquí son cristianos y uno dice, bueno, sí, la Biblia cristiana yo la tenía, pero es que en el judaísmo también existe la Biblia, que es el Tanaj. ¿Cómo se llama? Tanaj. El Tanaj. ¿Quién quiere leer el Tanaj? A ver, ¿quién se anima? Ahí está, vamos, Sonia. El Tanaj o Tanaj es la Biblia judía y no debe confundirse con el Torá, que son solo sus principios, 5 libros. Muy bien. El Tanaj es toda la Biblia judía, pero la Torá son solo los primeros 5 libros. Entonces, ¿el Tanaj ese cuántos libros tiene? Un montón. Ahora, léelo, a ver. Son un total de 39 libros. Y se divide en 3 grandes partes. La primera es la Torá, que es la ley, que son 5 libros. Y después los otros libros están divididos en los Nevim, que son los libros de los profetas dentro del judaísmo, y los Ketuvim, que son escritos sobre los rituales y sobre la ceremonia. Lo mismo que el Buda Dharma. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Tripitaka? Que en una pitaka, que era una canasta, pusieron solo la enseñanza. Bueno, eso es la Torá. En otra pusieron los comentarios sobre la Torá y todo eso, ¿sí? Los comentarios sobre la enseñanza del Buda. Y en otro, por así decirlo, la ceremonia, los ritos, las normas de convivencia. Esto es exactamente lo mismo. Porque la enseñanza sola, literal, ¿a dónde va? A ningún lado. La tienes que llevar en tu vida diaria. Muy bien, fíjense el Tanaj. Los textos están escritos mayoritariamente en qué idioma? Hebreo antiguo. Aunque también hay pasajes en arameo antiguo. ¿Por qué lo puse aquí? Porque el idioma que hablaba José, Jesús y todo ello era el idioma arameo. Las iniciales de estos 3 libros, la primera vocal, son un acrónimo que le dan el nombre. Fíjense que los 3 libros son Torah con T, la N de Nevim y la otra que es la K, de ahí viene Tanaj o Tanaj, ¿sí? De los 3 libros que componen la Biblia judía. Fíjense qué práctico, ¿sí? Tomaron las iniciales y le pusieron el nombre. Ahora, este no es el Torah, esto no es el Tanaj, ¿qué es? Esta es la Torah, que dijimos que la Torah era una parte del Tanaj. Toda la Biblia judía se llama todos Tanaj. Es que si no lo repiten, no se lo van a aprender. ¿Cómo se llama? Tanaj. Y esta es la Torah, acentuado en la Torah. La Torah. ¿Quién quiere leer la Torah? Por aquí, a ver, ¿quién se anima? Ahí vamos, Rosa. La Torá, en hebreo, Torá, sí. Literalmente instrucción, enseñanza o doctrina. Es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Lean despacio porque si no... Específicamente los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, son los primeros 5 libros de la Biblia judía. ¿Cómo se llamaba la Biblia judía? Tanaj. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros? Torah. ¿Y la Biblia? Tanaj. ¿Y los 5 libros? Torah. ¿Y la primera parte?
Torá. ¿Y toda la Biblia? Taná. Se lo van a aprender. Según la tradición judía, todas las enseñanzas encontradas en la Torá, escrita y oral, fueron dadas por Dios a través del profeta Moisés. Algunas en el monte Sinaí y otras en el tabernáculo, que ya vamos a estudiar qué es el tabernáculo, y todas fueron escritas por Moisés. ¿Lo tienen claro? Sí. La Biblia judía, Tanaj. Los primeros 5 libros, Torá, que fueron dictados por Moisés. A Dios por Moisés. ¿Lo tienen claro? Muy bien. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Y es llamada también Pentateuco. Eso, como eran 5 libros, eso en el griego, Pentakos, después al latín, Penta, y al español Pentateuco, pero quiere decir primeros 5 libros. ¿Sí? En el cristianismo se le llama Pentateuco, y fíjense ahora, y en el Islam, esos 5 primeros libros, ¿sí?, que son reconocidos, se les llaman Al-Tawrat. Fíjense que son lo mismo. O sea, tienen la misma enseñanza, vienen de la misma persona, habitaron o habitan en la misma región geográfica por los musulmanes y los drusos, y constituye la base y el fundamento del judaísmo. O sea, la Torá es la base del judaísmo práctico hoy en día. Cuando se usa para propósitos litúrgicos, se presenta en la forma del rollo que acaban de ver. Eso se abre y se lee. ¿Lo tienen claro? Sí. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, ya hemos visto ¿cuál era la Biblia? Tanaj. Hemos visto que la primera parte es la Torá. ¿Y ahora qué es el Talmud? El Talmud. Porque ustedes han escuchado estas palabras antes, Sí. ya que no tenían ni pajolera idea de qué era cada cosa. Yo hasta que leí hasta que recibí las actividades con Rubén Cedeño y hasta que viajé a estos sitios, tampoco lo sabía. Pero es muy importante tener algunas actividades como estas porque son cultura general. Y la cultura general es muy importante. ¿Sí? Entonces, el Talmud. Vamos a ver qué es el Talmud. ¿Quién quiere leer? Por aquí. Que están tímidos aquí. Vamos, Mariana. Vamos. El Talmud, en hebreo, estudio, aprendizaje, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Ya son las opiniones de los rabinos sobre la enseñanza, sobre la Torá. Muy bien. Una cosa es la Torá y otra cosa es lo que teóricamente más saben de la Torá y las opiniones al respecto. ¿Sí? Una cosa es lo que está en el libro y otra cosa es lo que yo entiendo de ese libro y le transmito a ustedes. O un profesor de cirugía o el profesor en el primario. ¿Se está entendiendo? Entonces, bien, ¿alguien más? ¿Quién quiere seguir leyendo? A ver, ahí está, vamos, Monse. Es el códice de la religión judía. Consta de 63 tratados y 524 capítulos, dividido en 6 secciones, donde cada una trata un tema diferente que complementa a la Biblia e incluye derecho judío, civil y canónico. Allí se especifican asuntos referentes a agricultura, fiestas, matrimonios, divorcios, derecho civil y penal, ofrendas sagradas. Ofrendas sagradas, perdón, se me fue una coma ahí. Culto, servicios y purificaciones. Muy bien. ¿Qué es el Talmud, señores? Hay que entender algo. Porque uno habla mucho en contra de la religión. Yo escucho mucha gente que habla muy mal de la religión. Tomen la religión no como algo sagrado, sino como una forma de organizarse. Nosotros aquí tenemos nuestra forma de organizarnos. ¿Sí? Vamos a llegar temprano, vamos a hacer silencio, ponemos música. ¿Eso está en los libros de los maestros? No. Pero eso es una organización propia de un grupo que tiene una razón de ser. Y otra cosa es que eso se obligue con violencia o que diga es la única forma de hacer las cosas. No estamos hablando de eso. Voy a sacar un poco esto porque me ha dado calor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender que el Talmud
son los comentarios. La gente vive, la gente tiene tradiciones, la gente se casa, y en algún lado había que tener eso. Los romanos lo hacían, y de ahí viene el derecho romano, que es la base del derecho de la jurisprudencia actual. Mire, si usted se compró una botella, esa botella es suya, no puede venir otro y llevarse su botella sin pedírsela. ¿Se está comprendiendo? Son normas elementales de conducta. ¿Qué más? Existen varias versiones del Talmud, pero la primera y más antigua fue codificada en hebreo por Simón y su hijo Judá. Fíjense si esto es antiguo, ¿sí? Entonces, la Biblia, que se llama Tanaj, y la primera parte de la Biblia que se llama Torá, y los comentarios a la Torá que se llama Talmud. Muy bien. La principal diferencia es que la Torá es el texto sagrado revelado, como la enseñanza del Buda. ¿Qué dijo el Buda? El Buda dijo esto. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo esto. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo esto. Pero después vinieron los Hechos de los Apóstoles, lo que dijo San Juan, lo que contó San Lucas, lo que contó San Pablo, no sé si está entendiendo. Entonces, la principal diferencia es que la Torá es el texto sagrado revelado. ¿Por qué se dice revelado? Porque en teoría Dios se lo dio a Moisés. Piensen en algo. ¿Alguien ha dicho o está escrito en algún lado que la zarza ardiendo estuviese fuera de Moisés? Les hago otra pregunta. Cuando el arcángel Gabriel viene y hace la anunciación a la Virgen María, ¿alguien dijo que la Virgen María estaba aquí y el arcángel Gabriel estaba allí a 2 metros? No. Una interpretación, ¿no? Entendamos que esto está dentro nuestro. Y cuando esa interpretación o cuando esa voz surge, es porque tú estás callado físicamente, emocionalmente y mentalmente para escucharlo. ¿Se está comprendiendo? Después se puede manifestar en un árbol, después se puede manifestar en el olivo de Palas Atenea, en la Acrópolis, después se puede manifestar en el pimentero donde se iluminó Krishnamurti en el Valle de Ojai, en California, o en el árbol Bo donde se iluminó Gautama. Da igual eso, pero hay que entender que esto es algo en nuestro interior. Entonces, considerado la ley escrita, mientras que el Talmud es la compilación de las tradiciones orales, me encanta esto, debates y enseñanzas rabínicas, es la ley oral, es lo que opinamos de la enseñanza, es lo que hemos puesto en práctica. Mira, sí, la ley de mentalismo dice, la ley de causa y efecto, sí, que toda causa tiene su efecto, pero no también será la ley de retribución, que yo lo que doy recibo. También puede ser. Entonces, son todos los comentarios que hay en cuanto a la enseñanza. Por ejemplo, hay un libro maravilloso que se lo recomiendo, que es A los pies del maestro, ¿sí? Y donde están los requisitos de la primera iniciación. Pero después Lee Peter y Ari Besa hicieron comentarios a los pies del maestro. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el Talmud es la compilación de las tradiciones orales, debates, enseñanzas rabínicas. La ley oral, que interpretan y aplican la Torá, y esto es lo importante, a la vida. ¿De qué te sirve saberte de memoria las 7 leyes si después no piensas en positivo? O no actúas en positivo. O no dices, mira, es que yo de que estoy aplicando la ley del mentalismo me pasa esto en mi trabajo. O me pasa esto con mi pareja. Eso es el Talmud. ¿Se está entendiendo? Bueno, vamos a seguir. La ley, entonces, la Torá es la ley mosaica, porque como se dice que Dios se lo dio a Moisés, es la teoría, es el conocimiento intelectual, es lo que hay aquí adentro. Justamente hoy no tengo el Gran Compendio, que es un libraco grandote, pero es lo que hay en cualquier libro de metafísica. Lo que hay aquí es la vivencia del autor, o aquí, psicología de los 7, pero es algo teórico, tú te lo lees, un conocimiento maravilloso, guay, ¿no? Y el autor dice, a mí lo que me pasó fue tal cosa, pero hasta que tú no lo apliques, y tú no lo pongas en práctica, tú no tienes ningún comentario sobre eso. Y es por eso que la gente no aprecia la enseñanza, se termina yendo o no la valora, porque no tiene experiencias al respecto. ¿Se comprende? Entonces uno dice, ¿y por qué no valora? Porque no hay una experimentación de eso. Hay sencillamente algo que es intelectual,
que yo sí lo leo y me parece bonito, pero yo lo aplico en mi vida. Entonces, sigo poniendo otras cosas por delante de ese ser o por delante de ese yo soy. No sé si se comprende. Sí. Entonces, si tú no tienes experiencia sobre algo, ¿qué vas a valorar? No. Entonces, muchas veces uno dice que las cosas se valoran cuando se pierden. ¿Por qué? Porque eso es una experiencia, es traumática. Ahora, ¿te tienen que pasar cosas negativas para que tú valores eso? No necesariamente. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Les parece interesante? Sí. Entonces, el Talmud es la enseñanza explicada en forma de vivencia de quien conoce y practica la ley. Cuando tú te pones aquí adelante y haces la actividad de un año con Emmett Fox, es lo que tú has entendido sobre eso. Mira, yo he leído el texto de Emmett Fox y cuando yo he practicado esto me ha pasado esto, esto y esto. Eso es lo que sería el Talmud. ¿Lo tienen claro? Sí. Muy bien. La Biblia, Tanaj. Los 5 primeros libros, Torá. Y los debates rabínicos, Talmud. Se lo van a aprender sí o sí. Entonces, fíjense qué interesante esto. ¿Alguien quiere leer? Dame, vamos. La mejor manera de evitar la ignorancia y el fanatismo es entender que no hacemos nada leyendo libros, llenándonos de conocimientos que no llevamos a la práctica. El desafío consiste en estudiar, comprender y vivir de acuerdo a la enseñanza. Muy bien. Yo les estoy diciendo que no lean libros. No. Señores, por favor, llévense esos libros aquí, no hacen nada. No les estoy diciendo que no lean libros. Les estoy diciendo de que si ustedes solo leen libros y no lo llevan a la práctica, pensamos que tenemos un montón de conocimiento que es solamente intelectual. Entonces no quiere decir que no hay que leer la Biblia o que no hay que leer la Torá. Hay que leerla, pero ¿para qué? Para ponerla en práctica. Si tú no la lees, ¿qué vas a poner en práctica? Nada. Seguimos. Tabernáculo, templo de Jerusalén y sinagoga. ¿Qué diferencia hay? ¿Ustedes la saben? Digan la verdad. ¿Han escuchado hablar de estas palabras? Sí. Yo también había escuchado hablar. Pero fíjense qué interesante. Esto es una reconstrucción 3D de lo que era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo, señores? Esta es una reconstrucción 3D del primer templo de Salomón. Vuelvo atrás. ¿Qué es eso? Una tiendita. Una tienda de campaña. Muy bien, Monse. Genial. Un aplauso para Monse. Un proyecto de templo. Pero ¿qué le ven ustedes a eso? ¿Por qué está ahí así? Piensen. ¿Es de ladrillo? No. ¿De qué es? De tela. De tela. ¿Y está sujetado con qué? Con cuerda, ¿verdad? ¿Y por qué? Todo impermanente, sí. Eso te quedó muy bonito. Pero dame la razón práctica. No tenía otra cosa. Muy bien, Antonio. Un aplauso para Antonio. Porque el tabernáculo era el templo que ellos tenían, pero eran nómadas y andaban por el desierto. Entonces fíjense que en el tabernáculo, ¿qué pasaba? Ya lo vamos a analizar, ¿sí? Pero después vino el templo de Salomón. Cuando ellos atravesaron el desierto y llegaron a la tierra prometida, dijeron, mira, paso de estar armando la tiendita, desarmándola, y se hicieron su pedazo de templo, ¿no? Hay que ver ladrillo, otro tipo de material. Eso es como más contundente. Entonces, el templo original estaba constituido, esto ya lo hemos visto, ¿sí? En la base de los templos egipcios. Y antes de entrar a los templos había que purificarse, ¿sí? Esto ya lo estudiamos cómo estaban divididos, ¿se acuerdan? Sí. Cuando hicimos un estudio. Fíjense la representación de los 7 planos, ¿sí? Después más adelante, fíjense cómo era la planta del templo. La planta del templo estaba el Santo Santorum, que era solo donde estaba el sumo sacerdote, que es lo que representa la presencia, yo soy, es lo más sagrado que tiene, el Dios dentro tuyo. Luego estaba el lugar santo donde entraban los sacerdotes, no eran los sumos sacerdotes. Y después donde estaba el pueblo, que era en el vestíbulo, que es la humanidad. Cuando tú sales a la calle, o cuando tú enciendes la televisión y escuchas a la gente diciendo esas cosas, vos decís, pero estos no conocen la ley de mentalismo, no conocen la ley de causa y efecto. Entonces están ahí en la personalidad, pensando que lo único que existe es eso, ¿sí? Eso, ese templo,
para acceder a la conciencia del ser tenemos que dominar y purificar nuestra parte animal. Todo esto es repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Y por eso había una pila que estaba sostenida en 12 bueyes. ¿Recuerdan? Sí. Entonces dijimos que dentro del templo de Salomón, que a su vez tenía la misma base de los antiguos templos egipcios, porque, preguntan. Porque ellos venían de Egipto. Muy bien, un aplauso para María del Mar. Porque ellos venían de Egipto. ¿Sí? Entonces, los 7 planos estaban representados, pero también estaban representados el ser que se expresa en los 7 rayos. Entonces, por eso la menorá, ¿cómo se llama? Menorá, que es un candelabro de 7 o de 9 brazos, pero el más común es el de 7 brazos, es una representación de los 7 aspectos del ser. ¿Sí? ¿Y ustedes dónde han estudiado los 7 aspectos del ser? Aquí. ¿Ustedes son judíos ortodoxos? No. No, ¿verdad? No. ¿Pero dónde lo han estudiado? Aquí. En la metafísica. Sí. ¿Y ellos creen que no lo sabían antes? Sí, pero no se llamaban metafísicos, se llamaban judíos, ¿sí? O hebreos, pero son los mismos principios. Entonces, y después, cuando seguías avanzando, ¿qué estaban? Las 7 leyes. Hemos visto los 7 planos, los 7 aspectos del ser, y cuando yo llegabas, estaba el arca donde estaban las... Bueno, la de Moisés eran más de 7, ¿sí? Eran 10, pero para nosotros son las 7 leyes. Y ahí las tienen. ¿Cuáles son? Mecanismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación, correspondencia. Esas son las 7 leyes para nosotros. En nuestro templo, esas son las leyes que están custodiadas. Y por supuesto, todo esto ¿de dónde vino? Si estas 7 leyes, o no, que no son 7, si estas leyes mosaicas, Dios se las dio a Moisés allí en el monte Sinaí, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar al templo de Salomón, ¿dónde la llevaban? En el arca, que estaba ¿dónde? En la tienda. En la tienda. Entonces, por eso es que llegamos aquí. Esto, por supuesto, es una representación del templo de Salomón. Pero antes eso estaba, el arca de la alianza es el símbolo de la presencia de Dios. Porque ¿cuál es la primera manifestación de Dios? Yo soy. Yo soy. Sí, y después, Yo soy. ¿cuál es el primer rayo? Azul. Principio. La primera manifestación de Dios es la ley. Por eso la primera manifestación de la deidad son las leyes. ¿Sí? Y es el primer rayo y es el primer aspecto. Y es el orden, porque sin leyes no hay orden. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos avanzando. Esto era el templo de Salomón. Esto lo explicamos. El primer templo de Jerusalén fue, como dijimos, construido por el rey Salomón. Vinieron los babilonios en el año 587 a.C. y lo destruyeron. Se lo llevaron a todos para Babilonia. ¿Se acuerdan? Sí. Los liberaron. Volvieron y Zorobabel construyó el segundo templo, que ya no era de Salomón, porque lo construyó otro, pero sí era el templo de Jerusalén, porque lo construyó en el mismo lugar. Y ese después vino la primera invasión romana y luego volvieron a destruir. ¿Qué quiere decir esto? Construimos el templo, respetamos las leyes, que no es necesario el templo físico. Lo construyeron y lo destruyeron. Pero eso somos nosotros. Hoy estamos positivos, cumpliendo esto. Mañana esto. Hoy nos acordamos de las leyes, pasado nos enrollamos en la materia. ¿Sí? Lo mismo le pasaba a ellos. ¿Hasta dónde? Fíjense, Herodes el Grande reconstruye el tercer templo en el año 21 a.C. Por supuesto, ese fue el templo que conoció Jesús y María. Pero en el 70 después de Cristo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, ay Jerusalén, que apedreas y persigues a tus profetas? De cierto os digo que no quedará de ti piedra. 70 años después, vino el emperador romano Tito y destruyó el tercer templo. Aquí estaba un plano, ¿verdad? Y hablábamos de que lo único que quedó de ese tercer templo era el muro de los lamentos. ¿Por qué el muro de los lamentos?
Que allí la gente iba a alimentarse por todo lo que le pasaba. Por eso ellos se creían indignos de la presencia de Dios. Pero ellos pensaban o creían que era porque Dios los castigaba desde afuera. Y eso en realidad no es porque Dios los castigara desde afuera. Cuando tú no estás en esa conciencia, tú solo pierdes la capacidad de estar ahí. Y entonces ellos eligieron lamentarse. Pero por eso nosotros ahora lo hemos rebautizado y es el muro de los agradecimientos. Porque ya no te vas a lamentar más, ya no te vas a quejar más, porque tú sabes que eso depende de ti. Vas a agradecer que tienes esa enseñanza y la vas a llevar adelante. Y por último, en el año 636 después de Cristo, el califa Omar lleva el Islam a Jerusalén y hace ahí arriba de la roca, donde estuvo el primer templo, donde estuvo el segundo templo y estuvo el tercer templo, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa hasta el día de hoy. Y aquí ustedes tienen el muro de los lamentos, porque es el muro occidental, el muro oeste. Este es el muro sur, aquel es el muro norte y ahí estaba el muro este. Una montaña, le hicieron un cajón, rellenaron eso, hicieron ahí arriba el templo, todo lo que hicieron. Y hoy en día lo que se conserva es el muro oeste, que es el muro de los agradecimientos, no a lamentaciones. Lo vamos a rebautizar. Diego, perdona. Sí. Ahí recuerdo que cuando estuvimos allí, la gente metía unos canutillos de papel ahí en lo que... Pedidos. ¿Qué hace la gente? Pedir. ¿Qué haces tú en tu cumpleaños cuando sopla la vela? Pedir. ¿Por qué pides? Porque tú crees que alguien te tiene que conceder algo. Si tú ya sabes que lo tienes, no pides nada. ¿Se está entendiendo? La cartita a los Reyes Magos es el mismo concepto. De vez en cuando harán limpieza, ¿no? ¿Ah? Harán limpieza de vez en cuando, ¿no? Totalmente, sí hacen limpieza. Y ahí lo tienen, miren. Esto es otra vista. ¿De dónde es esta vista? Desde el Monte de los Olivos. Un aplauso para Ángela. Jesús cuando se paró y dijo, ay, Jerusalén tenía esta vista. Y entonces ahí está la cúpula de la roca, ¿sí? Fíjense, esto es otro plano. Fíjense que se lo pongo de todos los puntos para que se ubiquen. El muro de los agradecimientos. Fíjense, ahí está rebautizado. El muro de los agradecimientos, la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y la mezquita de la roca. Y ahí está ese muro, señores, que hay que poner la frente en ese muro, porque ese muro está vivo, palpita. Los que han ido ahí, han apoyado la cabeza ahí, como cada uno tiene su experiencia, pero hay que ir y hacerlo, ¿sí? Porque ese muro está vivo. Bueno, aquí tienen la roca, que está dentro de esa cúpula de la roca, y eso fue donde, esa roca, recuerdan que fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Por eso es un sitio sagrado para las tres religiones, ¿sí? Judíos, cristianos, y después vino Mahoma y dijo que él soñó que ascendía a los cielos desde esa roca. Entonces por eso el califa Omar vino y dijo, no, nosotros queremos estar también ahí, todo el mundo quiere estar ahí, porque eso es una roca sagrada, un punto magnético. Muy bien, hemos hablado del templo, y el segundo era la sinagoga. ¿Y por qué? Si había templo, ¿por qué la sinagoga? Fíjense, tabernáculo, templo, sinagoga, ¿sí? Esta sinagoga es la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Cómo se llama? Cafarnaúm. Esto es en Galilea. Ay, se me ha ido otra vez. Es que le doy yo aquí. Me emociono. A ver. No hay sentido. No lo sé. Ahí está. La gran sinagoga de Cafarnaúm. Estuvimos ahí. ¿Por qué es famosa esta sinagoga? No es la primera, pero fue donde por primera vez Jesús, cuando era un niño, predicó. Y la gente dijo, algo sabe. Este se las trae, ¿sí? Y Cafarnaúm era la ciudad donde vivía ¿quién? Pedro, muy bien. Que Pedro antiguamente se llamaba Simón, antes de ser rebautizado.
Entonces, señores, tabernáculo, templo de Salomón y sinagoga. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién se anima? Patri, vamos. El pueblo de Moisés llevaba las tablas de la ley en el arca de la alianza, en su peregrinar por el desierto. La idea subyacente era: Dios está entre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Muy bien. Tenemos la tabla de la ley, tenemos la presencia de Dios, lo vamos llevando a donde vamos. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí fuera. Está afuera, está con nosotros, pero también está dentro de nosotros. Sigue, Padre. El tabernáculo, del latín tabernaculum, pequeña tienda de campaña o Mixran. morada, Sí. era un santuario móvil que viajaba con el pueblo de Israel y se montaba en cada lugar en que se establecían de camino a la tierra prometida. Muy bien. ¿Dónde está la sede física de la metafísica? Aquí. Aquí. ¿Dónde está el edificio de la sede central de la metafísica? Sí, no, pero ya sé. Pero el central no existe. No hay un edificio. Puede ser donde esté dando la enseñanza a la cabeza de la sede central. ¿Dónde está el edificio de la metafísica? Ahora aquí. Pero si mañana nos vamos a la estupa de Benalmádena, ¿dónde va a estar? Allí. ¿Y por qué? Porque no es un edificio físico, no es un templo físico. Y ellos cuando iban por el desierto, ¿qué es el desierto? Muchas veces tu vida, el plano físico, las cosas que tienes que atravesar. Y ellos tenían este estado de conciencia. Sí, se montaba y se desmontaba en cada lugar hacia la tierra prometida. ¿Lo tienen claro? Sí. Alguien que quiera leer el siguiente punto, de aquí de este lado, a ver quién se anima. Los de aquí están muy callados, a ver. Vamos. De este sector. ¡Vamos! Víctor. ¿Qué empezamos? ¿Con el pueblo de Moisés, no? No. Está Víctor, está dormido, Ya está otro. Manu, vamos. Al llegar a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, Salomón construye el primer templo y con ello la presencia de Dios se hace estática. Ahí está. Y limitada a los sumos sacerdotes, alejándose del pueblo elegido. Muy bien. Ellos llegan a la tierra prometida, construyen un templo hermoso, pero eso que iba llevando y fundaban la tiendita, le iba llevando todo el pueblo, se hace estático en un solo lugar y solamente para los sumos sacerdotes. Que es cuando te dicen, tú no puedes acceder aquí. Por eso, ¿hay alguien cobrando entrada en nuestras actividades? Porque la entrada es libre. Te cobramos a la salida. No, mentira. La entrada es libre. Porque esto tiene que ser libre. No te pueden estar poniendo barreras. Por supuesto que hay una organización y tiene que haber un sentido común. Pero cuando llegan, el templo ya es algo físico. Entonces, en la conciencia de la gente, algo que venía con ellos y estaba en ellos y era parte de ellos, ya están más lejos de ellos. ¿Lo están viendo? Sí. Seguimos. Ya pueden leer por aquí, a ver. Ahí está. Dale, María Hermana. Con la destrucción del tercer templo de Jerusalén por el emperador romano Tito, el arca de la alianza fue saqueada. El pueblo se siente castigado e indigno de pisar el suelo sagrado de la presencia de Dios y reza en el punto más cercano al que puede llegar, el muro de los lamentos. Surgen las sinagogas como lugar de culto. Muy bien. Si ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, porque claro, es como si yo te digo, no. La metafísica es dificilísima. Eso solamente los eruditos. Hay 3 personas en el planeta que la entienden. ¿Tú qué dices? No es para mí. Soy indigno de eso. ¿Verdad? Entonces nosotros ¿qué estamos diciendo todo el tiempo? Vengan todo el mundo, llévense los libros, hagan preguntas, planteen actividades, participen. ¿Se está comprendiendo? Entonces ellos, al sumo sacerdote que entraba donde estaba el arca de la alianza, una vez al año en la festividad, le ataban una cuerda, porque si el hombre se moría ahí adentro, nadie podía entrar. Lo tenían que arrastrar, por eso entraban con una cuerda ahí. Porque se consideraba que ese sitio era
indigno para todas las personas. Pero es que hay mucha gente hoy en día que piensa, cuando tú le dices algo, te dice, ah, sí, pero es que eso es muy difícil, es esa conciencia. Si tú no te lo crees, estás haciendo eso. Si tú no te crees que tú puedes cambiar todo en tu vida material, tu estado de salud, tu trabajo, tu economía, estás en esa conciencia. ¿Sí? Dime, María del Mar. Entonces, a ver si no entendí bien. El arca de la alianza que la llevaban en angarillas todos por el medio del desierto. En el tabernáculo. Y llega un día y dicen, ya no, ahora ya solo para el super sacerdote. Claro. ¿Eso en qué momento pasa? Porque cuando llegan a la tierra prometida, construyen el templo físico, sí. ¿sí? Y empieza un ritual y empieza el poder y toda la mente humana. Que hay mucha gente hoy en día, por eso yo lo veo todos los días, que cuando yo les digo, si quieren tomarse un café conmigo, llámenme, nos juntamos y nos tomamos un café, que es lo que yo he hecho toda la vida con Rubén, que es la persona que me ha enseñado. Yo me he tomado, bueno, litros de café con él y más cosas. Y le he contado cosas y me ha enseñado un montón de... Ah, no, pero hay gente que dice, no lo llames a Diego porque está muy ocupado. O no lo llames a Rubén porque él está muy ocupado. Miren, yo no conozco, todavía no ha pasado una vez que yo lo llame y que todas las personas que quieren llamarlo lo llamen y él no conteste. Siempre contesta. Y conmigo va a pasar lo mismo. Pero después empieza no lo llames porque él está muy ocupado. Eso es mentira. Eso está en la mente de la gente. Eso no existe. Cuando tú empiezas a poner, no, bueno, pero para el sumo sacerdote, no, porque es que él debe ser un erudito. Entonces empieza a pasar esto. Empiezan a haber jerarquía, empieza a haber poder y todo se distorsiona. ¿Sí? Ahora, si yo estoy trabajando en la clínica, me llamas, vente a tomar un café ahora, te voy a decir, no, lo planifiquemos, lo hagamos. Pero hay que estar en disposición, porque la enseñanza no se le puede vetar a nadie. ¿Sí? Entonces surgen las sinagogas como lugar de culto. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, bueno, podían, o sea, no es que todo el mundo entraba a la carpita, también había su orden y sus restricciones, pero es que en el templo ya ellos se sentían indignos. Entonces, ¿dónde iban a ser el lugar de culto? Las sinagogas. Y entonces, ¿cuál fue? Este es el muro occidental, pues ya lo he puesto ahí, o de los agradecimientos en Jerusalén. Y aquí surgió la primera sinagoga. Y todavía está ahí. Y uno puede ingresar ahí y ve a los Yasidim leyendo la Torá, discutiendo. Y ellos hacen su teatro y hacen sus cosas. Eso es maravilloso. Y fue ahí la primera sinagoga. Sinagoga. ¿Alguien quiere leer? Antes de leer, Diego. Sí. Yo, con esto se me está planteando, puede ser Sí. que como en el templo no podían entrar, era como que lo negativo lo volvieron positivo con la sinagoga. Sí. Ellos dijeron, no podemos entrar aquí. Y estamos amargados, pero ¿dónde vamos a leer la Torá y leer todo esto? Se crearon un templo alternativo. ¿Y a las sinagogas quién puede ir? Todos los judíos. Todos los que respeten el orden. ¿Entienden? Sí. Uno que no sea judío, ¿yo puedo entrar en una sinagoga? Sí. Puede entrar en la sinagoga, claro. Entonces, claro, ellos perdieron, y ahora lo vamos a leer, fíjense. ¿Quién quiere leer? A ver, alguien que no haya leído. ¿Se anima? Ahí está, Sol, vamos. La sinagoga, del griego sinagogue, asamblea o centro educativo, y denominada Bet Knesset en hebreo, casa de reunión, es el lugar de culto, estudio y encuentro comunitario de la religión judía. Funciona como centro educativo. Es un centro educativo, no es un centro necesariamente religioso. Porque cuando tú lees el Talmud y te educa, mire, ¿y cómo tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que hacer para casarme? ¿O cómo tengo que hacer para ser más próspero? ¿Cómo puedo hacer? Entonces es educación, no es necesariamente religión. El Talmud y la Torá, por supuesto. ¿No le suena sinagoga, sinagogué, porque viene del griego a algo? Sinagogué. Ágora y agogué. ¿Qué era el agogué?
era la educación en la antigua Esparta. Es el mismo principio. De ahí viene sinagoga, de agogué, ¿sí? De la educación en la antigua Grecia y en la antigua Esparta. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos. Las sinagogas se convirtieron en el centro de reunión religiosa después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Cuando fue la última destrucción del Templo de Jerusalén y cuando vinieron los islámicos e hicieron la cúpula de la roca, ellos ya no pudieron acceder al monte del templo, entonces las sinagogas fueron el lugar de reunión. El servicio dentro de ellas consiste en la lectura ¿de qué? De la Torá. ¿La Torá es la Biblia? No. ¿Cómo se llama la Biblia? La Torá son los primeros 5 libros. Acompañada de diversas oraciones. Generalmente están orientadas de forma que los creyentes miren hacia Jerusalén. Hecho que fue adoptado posteriormente por los islámicos, quienes después cambiaron la orientación hacia la Meca. Muy importante. Allí está el arca, donde se guardan los rollos de la ley o la Torá, el atril, donde se ponen a leerlos, el púlpito, bueno, y la caja donde se deposita el diezmo. Muy importante. ¿Sí? El 10% de lo que ellos tienen lo dan en la sinagoga, que es la donación, la contribución voluntaria que nosotros hacemos para sostener la sinagoga que nosotros tenemos aquí en la Cámara de Comercio de Granada, no es para otra cosa, ¿sí? Y aquí tenemos la gran sinagoga de Budapest, la más grande e importante del mundo. Fíjense lo que es esa sinagoga, yo quiero ir ahí. ¿Quién no quiere ir ahí? Nadie. Tú has estado, ¿no? Qué bonito. ¿Hemos estado ahí? No, no fui con vosotros. ¿Ah, no? Fui con el instituto. Ah, mira, pero está en Budapest, señores, aquí al lado. Eso es tomarse un avión y estamos en ¿cuántas horas? 3 o 4 horas. La sinagoga de Budapest. ¿Alguien que lea esto? A ver, vamos. Podemos admirar la belleza de los templos, su arquitectura, su atmósfera de devoción y silencio, pero nunca olvidemos que somos nuestro propio templo y hasta el interno vive en él. Entonces, los templos son muy bonitos, pero nosotros somos nuestro propio templo. Rápidamente, los profetas. ¿Qué son los profetas? Profeta viene del griego profetes, portavoz, y es una palabra para designar a una persona que proclama e interpreta la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los profetas más conocidos? Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. En el Islam se utiliza el término profeta ¿para quién? Para Mahoma, pero también se considera profetas a Abraham, a Moisés y Jesús, eso está claro. Si retomamos lo aprendido sobre Hermes Trismegisto, ¿se acuerdan cómo empezó esto? Y lo llevamos a la técnica Pesher, el profeta, ¿quién es? Es el que estudia la ley, la interpreta, y la vive para luego ponerla a disposición de los demás seres humanos. O sea, fue una letra ahí. Entonces, ¿quién es un profeta? Aquel que anuncia algo que ha aprendido y que le va muy bien y que funciona. Entonces, antiguamente, claro, los profetas eran los que tenían acceso a la enseñanza. Y aquí tenemos también algunos profetas y la festividad. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Los judíos celebran días mencionados como sagrados en la Torá. Y en estas fiestas, una de las más importantes es el Sabbat. Cuando llega el viernes a la noche, porque los días antiguamente eran por la caída del sol. Ahora un día, ¿cuándo empieza? A las 12 de la noche, pero antiguamente era la caída del sol. Y fíjense, en casi todo Israel se paraliza el país, no trabajan los autobuses, e incluso los vehículos motorizados están casi prohibidos. No se puede tocar ni el botón del ascensor, para los que son ortodoxos, ¿se acuerdan? Entonces son ascensores que se paran en todos los pisos, porque ellos no tocan ni el botón del ascensor. El sábado comienza, eso es lo que yo les decía, comienza el viernes. Y en esas festividades se toca el shofar. Muy bien. El shofar es un instrumento de viento ancestral, elaborado con el cuerno de un carnero, utilizado en la tradición judía, especialmente en el Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah. ¿Cómo? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Muy bien.
y también en el Yom Kippur. Su sonido ronco y vibrante, estaría bueno escucharlo, y vibrante simboliza un llamado al arrepentimiento. Es simbólico. La reflexión espiritual y el recuerdo del sacrificio de Isaac y Abraham. Bueno, el sacrificio que no se produjo. ¿Por qué un cuerno? Porque el cuerno del carnero que apareció y sacrificaron, en vez de sacrificarlo al pobrecito de Isaac. Es un llamado al despertar del letargo espiritual. Es cuando estamos dormidos. Y alguien te dice, mira, despiértate. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás pensando? ¿Sí? Arrepentirse de los errores y retornar a la conciencia del ser. Es el sonido creador del yo soy. El shofar. Uno podría decir, yo soy. Ese es el shofar, así suena. Nosotros lo hemos escuchado cuando estuvimos en él. Entonces, ¿qué es el shofar? Es el yo soy. Festividades principales, rápidamente. Una de las más importantes, el Pesaj, que es la Pascua. El Rosh Hashanah, que es la fiesta del Año Nuevo. El Yom Kippur, el arrepentimiento, el día de la llama violeta. Mira, estoy observando, me doy cuenta de mis errores y me arrepiento, hago la llama violeta para hacer las cosas mejor. Hanukkah, la fiesta de la luminaria. Exactamente. Shavuot y Sukkot. Y esto es muy importante para todos nosotros. La granada. Fíjense, la granada, ahí tienen el shofar, hay un cáliz y allá atrás está la menorá. Se comen granadas principalmente en Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, como símbolo de unidad, porque las granadas son un montón de pepitas, todas juntas, ¿sí? Abundancia y fertilidad. Se dice que la granada contiene 613 semillas, la misma cantidad que los mandamientos que por la Torá tenían que ellos hacer todos los días. Y esto es lo más importante para todos nosotros que vivimos en la ciudad de Granada. Granada se llama Granada por Garnata al-Yahud, la Granada de los judíos. Como aquí vivían los judíos y eran una piña, esta tierra que se llamaba, en una colonia romana que se llamaba Iliberis o Elvira, ¿sí? Se la rebautizó Granada por esta razón. Porque había un montón de judíos y eran una piña. Como somos nosotros aquí, ¿qué somos? Una piña. Somos un garnata al metafísico. ¿Sí? Estos eran un garnata o granata al Yahud y nosotros somos un garnata al metafísico. Y aquí tenemos la ciudad de Granada con nuestra queridísima Alhambra de Granada. Y aquí lo tenemos a Moshe ben Maimón o Maimónides, y aquí está su firma, ¿sí? Porque él dejó escritos. Maimónides, el más grande teólogo judío de la historia, ¿nacido dónde? En Córdoba, en el año 1136. Ejerció como médico, filósofo, astrónomo y rabino en Arándano, aquí, señores, donde estamos ahora, en Marruecos y en Egipto. Redactó los 13 preceptos de la religión judía que todos deberíamos practicar. Fíjense, lo leemos rápidamente. Sí. Hay un solo Dios, es un ser indivisible, es inmaterial e incorpóreo. Solamente es un principio y un fin. Solamente Dios se ha hablado por los dioses seres vivos, a otros seres mediadores por intercesión. Hubo profetas que recibieron la inspiración divina y sus palabras son verdad. Moisés es el mayor profeta de todos los tiempos y su profecía es verdad. La ley de Moisés es codificada en su totalidad por Dios Todopoderoso. Esta ley es inmutable y no se repite nada de la ley de Abraham. Dios conoce todos nuestros pensamientos y acciones. Y de tú, recompensa a quien cumple la ley y castiga a sus violadores. El espíritu de Dios
que pasa es que lo dijo hace un montón de tiempo y la gente pensaba que Dios era un señor que andaba por ahí. Pero si nosotros eso lo analizamos de un lenguaje espiritual y metafísico, entenderemos que eso nos atañe. Y por último, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas, patriarca es una palabra que deriva de dos vocablos griegos, descendencia, y mandar o guiar, y designa al jefe de la familia. Era utilizado por los judíos, pero también adoptado por los cristianos. El primer patriarca se lo conoce que fue Adán, y lo siguieron Abraham, Isaac y Jacob. También en algunas tradiciones el patriarca es aquel que tiene 12 hijos, ¿sí? Como las 12 tribus de Israel. Y en otras culturas, como por ejemplo el pueblo gitano, el patriarca es sencillamente el jefe de la familia, ¿sí? La Kabbalah es el sistema, la Kabbalah o Cábala constituye los estudios de metafísica dentro del judaísmo, la parte oculta y metafísica, y se asemeja al sufismo para el Islam, que lo vamos a estudiar en el próximo taller. La Kabbalah está en el Tanaj y su estudio se extendió a partir del siglo X. Esto lo voy a pasar rápidamente. Su nombre viene de la palabra Huabalaja. ¿Cómo es? Huabalaja. Que quiere decir doctrinas recibidas por tradición. Bueno, esto es. Y la primera, todo surge de la primera letra, que es la letra Yod. No vamos a hacer una clase de Cábala hoy, porque es un sistema muy complejo, pero muy bonito de interpretación del universo en el que vivimos y nuestro universo interior, ¿sí? Y esto es muy importante analizarlo a través de la técnica Pesher. La Cábala es un sistema de conocimiento interno muy complejo, pero tremendamente hermoso. Eso que ustedes ven ahí es el árbol Sefirotal. Dime. ¿Por qué pone la Kabbalah y ahora es la Cábala? No, porque puse mal el acento yo. Kabbalah. ¿Antes? Sí. Ahora. No, ahora. El acento ese va en la última A. Por eso, porque luego hay gente Kabbalah. que estudia la Cábala. Y No, pero la Kabbalah. es lo mismo, pero en realidad la palabra es Kabbalah. Está acentuada en la última A. Entonces ahí tienen el árbol sefirotal, que es una representación del universo y también de nosotros mismos, ya que está dentro nuestro, ¿sí? Tiene 3 pilares, 10 sefirot y 22 senderos. Y sus esferas son los chakras, representan los cuerpos, y esos 22 senderos son todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. La Cábala o el árbol de la vida, que no lo vamos a estudiar ahora, pero ustedes sí lo pueden estudiar en este texto, ¿sí? Que es Tarot y Cábala de Rubén Cedeño. Yo les puedo compartir un enlace de una actividad porque hay actividades muy lindas sobre la Cábala y muy sencillas, que todos la podemos entender, ¿sí? Esto lo vamos a pasar rápidamente y vamos a llegar al monte Sión. Fíjense que partimos con los judíos diciendo que habían surgido cuando se refugiaron en el monte Sión con David. El ser Sión representa el ser velado. ¿Y el ser manifiesto dónde estaba? En el monte del templo. Muy bien, un aplauso para Gabriel. En el monte del templo es el ser para todo el mundo. Ahora, ¿qué representa el monte Sión según la técnica Pesher? El ser que tienes que buscarlo, deberarlo, investigarlo, ¿sí? El monte Sión es el ser velado, el poder que permanece oculto, el origen y la causa de la conciencia. Es la contraparte esotérica del monte del templo, los 7 planos, los 7 cuerpos y los 7 fuegos internos. La orden del temple, si ustedes se acuerdan, fueron los cruzados que fueron a custodiar las reliquias de Jesús a Tierra Santa. ¿Y a dónde se instauraron? En el monte del templo. Pero cuando los templarios fueron perseguidos, el priorato de Sión, que era su parte logística, se refugió en el monte Sión. Entonces una cosa era la parte exotérica que todo el mundo conocía y otra cosa era la parte interna. Fíjense qué importante. El sionismo
es un movimiento político y nacionalista surgido a finales del siglo XIX que defiende la idea de que el pueblo de Israel pueda ser una nación y tener un territorio. Y fíjense que un señor que se llamó Theodor Herzl lo puso como una respuesta al antisemitismo en Europa. Por eso se toma la palabra Sion, porque la palabra Sion es un punto magnético. Y en el monte Sion es donde está la tumba del rey David. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Y lo último que hay ahí es la Kipá. Hemos estado hablando del Yo Soy. Hemos estado hablando del monte del templo. Hemos estado hablando de todo eso. Y fíjense qué maravilloso. Las tres grandes religiones cubriendo la parte más sagrada en nosotros, ¿sí? Un islámico, el Papa, que es el Papa Francisco, y un judío con su kipá. Fíjense cómo todo este significado esotérico tan grande que tiene el judaísmo nos lleva a que estas tres religiones son la misma en realidad. Y ya para terminar, solamente vamos a hacer un apunte, porque nosotros no vamos a, en este momento, dar clases sobre el cristianismo. Pero esto, como son las tres grandes religiones, tenemos que decir, después de que pasara todo esto y que llegáramos a Jesús, el cristianismo es el conjunto de creencias que surgen a través de un judío que se llamó Jesús y nació en Galilea, que ni siquiera se llamó Jesús, se llamaba Yeshua, porque su nombre era arameo. Si bien el cristianismo agrupa a los seguidores de las enseñanzas de Jesús, él nunca creó una religión separada. Pero fíjense cómo el cristianismo, a través de la historia, se ha dividido. También el cristianismo tiene la sagrada. Ahora, nosotros no vamos a estudiar el cristianismo como tal, porque nosotros ya sabemos algo más del cristianismo. Entonces vamos a hacer un apunte para pasar a la tercera grande religión, que es el Islam. Fíjense cómo el cristianismo se ha dividido. En protestantes, en católicos, en ortodoxos, en coptos, todas las divisiones del cristianismo a lo largo de la historia y a lo largo de los concilios, ¿sí? Y aquí tenemos al primero, que fue Constantino, que instauró esa religión oficial del Imperio Romano, a Lutero, que protestó, a Calvino, que lo siguió, a Enrique VIII, que generó otra división con el anglicanismo. Aquí tenemos a los ortodoxos de Rusia. Kirill, ¿este es de Rusia o de Grecia? No, Kirill de Bulgaria. De Bulgaria. De Bulgaria. Y aquí lo tenemos al Papa actual. Todas esas son divisiones del cristianismo. Y azul, amarillo y colorado, este cuento se ha terminado. Vamos a terminar con un decreto, ¿les parece? Sí. Vamos todos. Amado yo soy, por intercesión de Abraham, Padre común de dinámicos, judíos y cristianos, y suelte toda guerra de los pueblos hermanos, que el Dios amor de los cristianos, el Dios de Israel y Adán, el clemente y misericordioso, siendo los tres un solo y feliz Dios, unifique con su amor y gracia de Jesús, Mahoma y Abraham, heredor y inició la constitución y la nación, todo conflicto bélico, ahora y siempre, eternamente. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Has puesto una cruz, que es una cruz como la griega, y luego lleva 4 crucecitas. Sí, el símbolo de Jerusalén. Eso ya lo vimos en los talleres. Los talleres anteriores. Repásenlo. Bueno, vamos a hacer la